Bien, como hemos visto en el vídeo anterior, en la primera parte de este vídeo sobre Schopenhauer, se ha abordado vagamente pues, su biografía, a grosso modo, y lo que vendría a considerarse su epistemología y parte de la primera parte de la metafísica de Schopenhauer, de la obra de voluntad, El mundo como voluntad y representación. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente sobre el dolor, se presenta así la nota fundamental o más emblemática y característica de la filosofía de Schopenhauer, que es su pesimismo. ¿Qué es lo que pasa? Que este pesimismo no tiene que ver solo con el sujeto o el individuo. Es decir, aunque nosotros hemos captado la voluntad en nosotros como cosa en sí, el mundo es además representación, como bien se ha dicho, pero también tiene un correlato nouménico. Entonces Schopenhauer lo que viene a decir aquí es que es lícito establecer una analogía y considerar que la voluntad que he captado en mí como noúmeno, como cosa en sí, no es algo meramente individual, singular, sino que es trasladable al conjunto de todas las cosas del mundo. De tal forma que el mundo es esa representación captada por nosotros, ¿no? O configurada por nuestro cerebro y nuestras facultades del conocimiento, pero además, tras de esto, es una voluntad. Esto quiere decir que tanto los seres humanos como los animales, las piedras, los seres inorgánicos y también las leyes físicas son manifestaciones de esta voluntad universal. Y así también llegamos a otra nota emblemática de la filosofía de Schopenhauer y su metafísica, que es el monismo. Es decir, habría una única sustancia universal, sustancia, esencia, como quiera llamarse, y los individuos, las manifestaciones plurales, son solo fenómenos, es decir, prolongaciones de esta universalidad, que sería lo realmente auténtico. Schopenhauer denomina esto objetivación, la voluntad universal, que es ajena al dolor, esto es importante para su ética y su estética, pues se objetiva conforme al que se denomina el principio de individuación, es decir, existe un principio conforme al cual la voluntad universal se convierte en individuos singulares. Cuando estos individuos singulares desaparecen, es decir, perecen, no es que desaparezca parte de la voluntad, sino que vuelve a esa voluntad universal. También hay que tener en cuenta que no todas las objetivaciones de la voluntad universal tienen el mismo estatuto. Por ejemplo, hay ciertas objetivaciones de la voluntad que están menos afectadas, por decirlo así, del principio de individuación. Mientras que los seres humanos estarían al final de la cadena, siendo plenamente autoconscientes de su condición, y precisamente esto es lo que les hace más capaces para captar el sufrimiento, habría algo, unas objetivaciones que son independientes o más alejadas de este principio de individuación, que son las ideas. Es decir, las ideas en un sentido platónico de Schopenhauer, en el sentido de pues, los géneros universales de pues, género de hombre, género de caballo, género de ley natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la voluntad se objetiva, aparece el sufrimiento y, entrando casi, la lucha por la existencia, la necesidad de acaparar, a cuanto más mejor, pues los recursos o los placeres. En este sentido, Schopenhauer se podría encontrar cerca de lo que sería el darwinismo. Si bien es cierto que en Darwin la lucha por la existencia se deriva de los recursos limitados y acaba suponiendo una evolución final o posterior, en Schopenhauer no es exactamente así. Lo que pasa es que, como las voluntades individuales, la voluntad de vivir, es un puro deseo, un puro egoísmo, acontece esta lucha. Y la consecuencia de esto no es en absoluto una evolución, estamos en un plano metafísico y estos términos nos aplican, sino que es precisamente el sufrimiento y el dolor constante. Pero Schopenhauer no solo recoge este tipo de elementos de ciertas religiones orientales. La idea de que la voluntad se objetiva y se convierte en individuos, pero que estos al morir no desaparecen, porque la muerte es un fenómeno empírico, es una idea ciertamente cercana a algunas religiones orientales como el budismo, el brahmanismo, el hinduismo, ¿no? Que es la reencarnación del círculo del samsara, es decir, cuando se mueren los individuos no se disuelven sin más, no es una muerte per se, sino que es una muerte empírica. Entonces, Schopenhauer recoge esto, que es una nota evidente de su monismo y de cierto panpsiquismo, ¿no? Pero no solo recoge esto, sino que también recoge algunos elementos cercanos a este tipo de religiones, que es la idea de la redención, ¿no? Entonces, Schopenhauer encuentra que hay dos modos de redención fundamentales, ¿no? Y que los experimenta y pasa a revista. Uno es la experiencia estética, es decir, la contemplación de la obra de arte, del cuadro, de la música, de la arquitectura, etc. Y otra es la negación de la voluntad de vivir. Entonces Schopenhauer analiza estos dos modos de redención posibles para ver cuál es el que sería más adecuado para, o el único que es posible que haga,
que dejemos de sufrir porque salimos de este círculo de las supuestas reencarnaciones de esta voluntad objetivada, ¿no? La primera es la experiencia estética, y hay que tener en cuenta que Schopenhauer era un profundo amante de las artes. De hecho, se dice en algunas biografías que era capaz de leer partituras a simple vista, y de hecho cita en numerosas ocasiones a algunos de sus autores favoritos, que precisamente son dos españoles, Calderón de la Barca y Baltasar Gracián, como ya digo, suele citar en numerosas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que dice Schopenhauer es que cuando estamos en la experiencia estética, observamos un cuadro, una escultura, oímos música, parece como si la voluntad desapareciese. Es decir, nos acontece un gozo superlativo que nos abstrae del esquema del sufrimiento, parece que perdemos la temporalidad y la espacialidad, y entonces sentimos, pues eso, una reconciliación profunda con nuestro ser mismo, ¿no? ¿Cómo explica Schopenhauer esto? Schopenhauer lo explica porque las obras de arte no son representaciones de las representaciones, es decir, copias del mundo natural, ¿no? Sino que son una expresión de esas ideas que hemos mencionado antes. ¿Qué es lo que pasa? Que como las ideas están un poco más alejados del principio de individuación, por decirlo en estos términos, es decir, esto significa que no son temporales ni espaciales, en otras palabras, son eternas, cuando nosotros captamos las ideas, estos primeros momentos de la objetivación, de la voluntad, pues dejamos de sufrir, porque estamos alejados de ese principio de individuación, en estos términos, que es precisamente lo que haría que luchemos por la existencia y suframos en último término, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La pega que le encuentra Schopenhauer a la experiencia estética es que cuando nosotros dejamos de ver la obra, escuchar la música, la voluntad vuelve con toda su fuerza y su virulencia y volvemos a sufrir terriblemente. Por eso considera Schopenhauer que el arte no es una redención per se, sino que es un lenitivo en todo caso. Nos sirve para hacer que la vida sea un poco paliable, un poco pasable, pero no nos redime en ese sentido estricto. Pero Schopenhauer tiene otro recurso, también cercano a estas tesis budistas, hinduistas, etc., ¿no? Dice Schopenhauer, el individuo en un primer momento va por el mundo pensando que su voluntad es única, y en tanto que así es egoísta y busca acaparar para sí todos los placeres y todos los bienes, ¿no? Y además se considera como que sus dolores son solo suyos. Pero cuando el ser humano, el individuo, el sujeto, capta y es consciente de que su voluntad es algo colectivo, de que no es solo una manifestación fenoménica, porque hay una voluntad universal que sería lo propiamente real del mundo, lo que pasa es que entiende que sus sufrimientos, sus dolores, son los dolores de todo el mundo, de todo lo real, desde las piedras, las leyes naturales, hasta todos los seres humanos y animales, y mutans mutandis también encuentra, concibe, que todos los sufrimientos de todo lo real, de todo lo que existe, es también un sufrimiento suyo. Entonces lo que pasa aquí, dice Schopenhauer, es que acontece un hartazgo de la voluntad de vivir. Es como que la voluntad de vivir se inhibe a sí misma, deja de desear, y entonces hace posible que con la muerte empírica acontezca también la muerte real, la muerte metafísica en este sentido. Y esto permite escapar del círculo de las reencarnaciones, de las reobjetivaciones de la voluntad y llegar a la redención, que sería la nada absoluta. Esto está evidentemente muy cerca de lo que sería el nirvana budista. Es la escala del samsara, de las reencarnaciones, nos va haciendo pues, que reaparezcamos en el mundo, pero sí, mediante ciertas técnicas yógicas, etc. Si conseguimos abstraernos de este círculo de reencarnaciones del samsara, llegamos al nirvana, que se puede leer en un sentido algo cristianoide, como una nada negativa, como un vacío absoluto, la muerte real y total. Bien, esta ha sido vagamente la filosofía de Schopenhauer, solo para acabar, una cita que creo que es ilustrativa de todo lo que hemos estado comentando. Esta es una cita que aparece en una pequeña obra de Schopenhauer, que son Los dolores del mundo, que está editada aquí, y es la siguiente. Transcurren las horas tanto más rápido cuanto más agradable son, tanto más lentas cuanto mayor tristeza encubren, porque lo positivo no es el placer, sino el dolor, cuya presencia es lo que hace que sintamos el mundo. Nos da el aburrimiento la noción del tiempo, la distracción nos la quita. Y esto prueba que nuestra existencia es tanto más feliz cuanto menos la sentimos. De un pensamiento como este se desprende casi de forma natural que más nos valdría vernos libres de la vida. ¿Quieres en un abrir y cerrar de ojos ver claro este sentido y saber si el placer sobrepasa la pena o si solamente se compensa? Compara la impresión de un animal devorando a otro desde el punto de vista del animal que es devorado. Hasta aquí.